Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Libro del profeta Isaías, el capítulo 42. Isaías 42. Vamos a leer desde el verso 18 al 25. En estos días Dios me venía ministrando respecto a este pasaje, y yo quiero que podamos abordarlo para ponerlo como plataforma y poder impartirle lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. ¿Ya usted lo tiene? Leamos. Dice, mire que es un llamado de atención que Dios le hace al pueblo debido a una condición que está viviendo. Y la palabra que viene para el profeta al pueblo es la siguiente. Dice, sordos, ¿qué? Oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y qué sucede con él? No advierte. Que abre los oídos, pero ¿qué pasa? No oye. Y entonces el verso 21 dice el Señor, dice Isaías, que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y luego comienza a describir propiamente la condición del pueblo. ¿Qué dice el verso 22? Mas este es pueblo saqueado y pisoteados, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel? ¿A quién? A saqueadores. ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar. Préstele atención a esto. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó él el ardor de su ira y su fuerza ¿de qué? De guerra. Le puso fuego por todas partes. Pero ¿qué pasó? Pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Lo que usted y yo acabamos de leer aquí es un llamado de reprensión que Dios le hace al pueblo. Al pueblo, porque Dios ha venido manifestándose a Israel, ha venido hablando al pueblo, ha venido mostrando su gloria a través de revelaciones, a través de milagros, de obras extraordinarias, potentosas, poderosas. Pero hay un pueblo que, a pesar de que hay un Dios que se está manifestando, que se está revelando, que se está mostrando a ellos y que en medio de ellos está haciendo obras, sacándolo de situaciones complicadas, difíciles, librándolo de los enemigos, mas persiste un pueblo que pareciera no entender lo que el Señor está queriendo llevar a cabo con ellos. Y debido a que no aprenden de lo que Él está hablando,
de lo que Él está manifestando a ellos. Inclusive es un pueblo que no aprende ni siquiera de las situaciones difíciles que Dios les permite vivir. Porque al igual que Israel, todos y cada uno de nosotros vivimos procesos. Y usted y yo entendemos que cuando Dios permite que pasemos por ciertas situaciones, es porque Él está procesándonos. Quiere que aprendamos de las circunstancias mismas que estamos viviendo. Pero el problema de Israel lo describe propiamente el verso 22, que describe la situación y describe propiamente que no quisieron andar en sus caminos, lo que dice propiamente el verso 24. ¿Cuál fue el problema? Que no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. No quisieron andar, ni quisieron oír. Se parece a nosotros a veces. Porque, escúcheme, usted y yo estamos en una casa donde lo que menos falta es palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Este es un altar donde hay palabra de Dios. Palabra de Dios siempre hay, siempre ha habido y siempre habrá. Siempre habrá. Así que para Israel nunca faltó la palabra de parte de Dios. Nunca faltaron las manifestaciones, nunca faltaron los milagros. Pero muy a pesar de todas las obras de Dios, persiste un pueblo sin alcanzar a entender lo que Dios está queriendo hacer. Así que cuando usted aborda el capítulo 42 de Isaías, desde el verso 1, usted va a notar que el mensaje está dirigido al siervo de Jehová. Al siervo de Jehová como pueblo, a Israel como nación, pero al siervo de Dios como cada uno de nosotros, como personas en particular. Porque todos los que estamos estamos acá porque entendimos que Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros. Porque un día Dios habló una palabra a cada uno de nosotros y entendimos que Dios nos estaba llamando. Y al obedecer a la palabra nos hemos convertido en siervos del Dios Altísimo. Así que Isaías 42 dirige su mensaje al siervo de Jehová. Al siervo de Jehová. Pero el problema que hay acá es que encontramos al siervo de Jehová metido en una situación difícil, en una crisis. Y el problema no es que nosotros atravesamos crisis, porque las crisis siempre van a venir. De hecho, el mismo Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener, ¿qué cosas? Aflicciones. Pero Él dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Así que las crisis siempre van a venir. Y usted va a entender que a veces uno vive procesos donde no ha terminado de salir de una, cuando ya usted está viendo venir la otra. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O he sido yo el único que ha vivido eso? Y hay veces, hay crisis que si de uno dependiera, en cuestión de segundos, uno las resolvería. Pero usted ve que hay crisis que pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses e incluso los años. Y usted dice, ¿y cuándo será que voy a terminar de pasar esta situación? Porque parece una situación interminable.
se prolonga. Se prolonga. ¿Y por qué yo le estoy hablando esto? Escúcheme. Porque las situaciones que usted y yo vivimos nos afectan de tal manera que perdemos de vista quién es el Dios que usted y yo tenemos a nuestro favor. Nos afectan de tal manera que hasta nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, de las cosas que Dios nos ha hablado, que hará con nosotros. Y quedamos sumidos en la situación, como quedó el pueblo, que no hay forma de reaccionar ante la crisis, porque viene la confusión, porque viene la desesperación, viene la preocupación, esa perturbación que ni siquiera pensar con claridad podemos. Y muchas veces lo que hacemos es preguntarnos qué es lo que pasa. Porque incluso en medio de las crisis, cuando uno está entrando en una crisis, que la crisis no lo ha golpeado del todo, uno se levanta y ora. Y a toda hora ora. Todos los días ora. Mañana, mediodía, tarde, noche. Cada vez que nos acordamos de la situación, en cualquier lugar donde estemos, ahí levantamos el clamor por la crisis. Pero cuando la crisis comienza a prolongarse a través del tiempo, de los días, el ánimo que teníamos de orar se va perdiendo y la confianza ya no es la misma y nos va restando fuerza. Y viene entonces la confusión, la angustia, el desespero, el no sé qué hacer. Y pareciera que la oración no funcionara, que cualquier ayuda que busco no funcionara. Y usted tiene que entender acá, porque cuando usted lee el texto conmigo, una de las cosas que Dios reprocha al describir la condición del pueblo en el verso 22, cuando dice: este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, puestos a despojo. ¿Y cuál es la expresión de reproche? Pero no hay quien libre, despojados, pero no hay quien diga restituir. Porque para Dios no es problema que las crisis vengan y que nosotros las tengamos que vivir, las tengamos que enfrentar. El problema para Dios con nosotros es cuando nosotros no somos capaces de reaccionar ante la crisis que estamos viviendo. Y que en vez de pararme y decirme hasta aquí llegó esto, lo que hacemos es que colgamos los guantes y dejamos de luchar. Porque si hacemos eso, imposibilitamos a Dios para que Él intervenga en medio de lo que estamos viviendo. Porque Dios siempre está esperando de nosotros una respuesta. De alguna manera pareciera que Dios nos necesitara. Y usted y yo sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso, que no necesita nada de nosotros. Pero cuando Él permite una crisis, es porque hay algo que Él nos quiere enseñar. Y hay algo que tú y yo queremos. Dios necesita que tú y yo aprendamos. Y Él espera que nosotros nos activemos, que nosotros nos movamos, que nosotros reaccionemos. Porque Él, el instrumento que va a querer usar para sacarnos de la crisis, es usted mismo, es usted y yo. Pero la pregunta acá es:
¿cómo respondemos nosotros ante la crisis? ¿Cómo responder ante la crisis? Y déjeme explicarle algo, escúcheme. Porque ¿cómo es la condición del pueblo? Un pueblo que tiene oídos, pero ¿qué pasa con él? No oye. Tiene ojos, pero ¿qué pasa? No ve. Tiene cerebro, capacidad de pensar, de meditar, de analizar, pero no tiene la capacidad de entender o de discernir. ¿Me estoy haciendo comprender? Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo responder ante la crisis? Porque, permítame, vamos al capítulo 42. Note el texto, por favor. Si usted va conmigo al versículo 5, dice, desde el verso 1 comienza hablando del siervo de Jehová, de que Israel es el siervo y que el Señor lo va a sostener, es su escogido. Pero luego en el verso 5 dice, así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, y te pondré y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Y luego termina diciendo, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo os anuncio que cosas nuevas vienen antes que salgan a la luz, dice el Señor. Yo las haré notoria. Y no sé por qué, pero el Espíritu Santo durante este día está hablando a personas que están atravesando situaciones difíciles, que están pasando por crisis, que no saben qué hacer, que tal vez les está faltando la capacidad de reaccionar ante la crisis. Y si el Espíritu Santo está hablando de esto, es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de ti. Porque el Espíritu Santo sabe que detrás de esa crisis vienen cosas nuevas para ti, vienen cosas mejores para ti, vienen cosas mayores para ti. Y como Él sabe lo que viene, está tratando de alguna manera de hacerte comprender que a pesar de lo que estás viviendo, es hora que te levantes, es hora que te pongas en pie y batalles contra eso, porque pronto se va a abrir una puerta donde cosas que tú no has visto, vas a empezar a verlo, y lo que antes parecía no darse, se va a dar, porque el Espíritu Santo está anunciando que vienen cosas mejores, que vienen cosas nuevas para ti, para tu casa, para tu familia, y que no importa la situación que estás viviendo, porque para Él nada es imposible. Y como el pueblo está sumido en una situación donde está siendo saqueado, donde está siendo pisoteado y no tiene la capacidad de reaccionar, Dios viene y le habla para hacerle comprender de qué manera tiene que enfrentar la crisis. Por eso quiero que lea conmigo el verso 10. ¿Cuál es la palabra que Dios le da al pueblo? Venga, vamos. Léala conmigo y declárela con voz fuerte. ¿Qué dice? Cantad
a Jehová, ¿qué? Cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuando hay en él, dice que las costas y los moradores de ella, alcen, ¿qué? La palabra, alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Luego dice, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes, que está diciendo Dios, den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas, porque Jehová saldrá como qué, como gigante y como hombre de qué. ¿Y qué va a hacer? Va a despertar celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Si hay alguna forma de enfrentar la crisis, es levantando alabanzas y exaltación al Dios de los cielos. Que la crisis no cierre tu boca, que a pesar de lo que estés viviendo, tengas la capacidad de ponerte en pie y decir, no entiendo lo que estoy viviendo, no sé cómo llegué a esta situación, pero lo único que sé es que el Dios que yo alabo, es que el Dios que yo exalto, el Dios a quien yo le canto, Él me va a sacar de esta situación y me va a llevar a algo mejor. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo? Que canten, que levanten, ¿qué? Alabanza. Pero decirle a un pueblo que está metido en cárceles, decirle a un pueblo que está metido en caverna, escondido, producto del miedo, de la persecución, decirle a gente que está siendo pisoteada, decirle a gente que está siendo saqueada, que están pasando una situación pero bien tremenda, decirle a una gente que está viviendo este cuadro, que cante alabanza. Eso es como decirle a usted, a una persona que se alegre después de haber enterrado su esposo, su esposa, su mamá o su papá. Porque pareciera que no es el momento. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿por qué en medio de la situación difícil Dios nos manda que alabemos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos manda que exaltemos su glorioso nombre? Porque usted y yo tenemos que entender que la alabanza y la exaltación a Dios es un instrumento poderoso de guerra para hacer retroceder lo que se ha levantado contra ti y contra mí. Porque si lo hacemos, Dios va a liberarnos de eso. Y usted y yo acabamos de leer que la alabanza provoca que el gigante, si está dormido, se despierte. Que el Dios Todopoderoso se levante como hombre de guerra. Porque, le pregunta por qué. Porque cuando uno está pasando una situación difícil, lo primero que a uno se le ocurre pensar, y no entiendo por qué, es que Dios se olvidó de mí. ¿A alguno le ha pasado eso? Que Dios me dio la espalda y cerró los oídos porque yo le hablo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y a veces pareciera que el Dios que tú y yo tenemos es parecido al Dios de los vales, allá en los tiempos de Elías. ¿Se acuerdan cuando ofrecieron el sacrificio?
alrededor del altar, que clamaban a los dioses, pero los dioses, y Elías les decía: griten duro, de pronto es que está dormido y no les escucha. Y a veces la misma situación difícil que tú y yo estamos viviendo nos hace pensar que el Dios que tú y yo tenemos está dormido, pero Él no está dormido. Lo que pasa es que Él está esperando que tú y yo usemos el arma de guerra que Él nos ha dado para provocar a favor de nosotros, como decía nuestra pastora Piedad esta mañana, un estruendo de tal manera que los escuchen nuestros enemigos y tengan que salir despavoridos huyendo, porque el Dios que tú y yo tenemos es más grande y es más poderoso que lo que se pueda levantar en contra tuya y mía. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para responder ante la crisis? Diga conmigo: levantar una voz de alabanza y de exaltación a Dios. Porque lea conmigo el verso 14, ¿qué dice? Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Pero ahora, ¿qué dice? ¿Qué anuncia? Ahora daré voces. ¿Después de qué? Después de que el pueblo levante su alabanza, después de que el pueblo levante su exaltación a Dios. Aquel que había decidido callar, aquel que había decidido estar en silencio, ahora él comenzará a dar ¿qué? Voces a favor de ti. Se va a levantar, va a despertar como poderoso gigante para hacer que lo que está deteniéndote en el avance tenga que hacerse a un lado, porque nada puede detenerse cuando Dios decide actuar a favor tuyo y mío. Y lo que se ha levantado contra ti y contra mí, a un lado se tiene que hacer, porque nada puede resistir el poder de Dios. Y entonces mire lo que dice: convertiré en soledad montes y collados, y haré secar toda su hierba los ríos, tomaré en islas y secaré los estanques. Pero mírelo, me encanta lo que viene en el verso 16, que dice: y guiaré a quién. Vamos, dígalo: guiaré a quién. A los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré las tinieblas ¿en qué? En luz, y lo escabroso en llanura. Y dice: estas cosas les haré y no los desampararé. Aleluya. Porque la condición del pueblo es que está ciego, es que está sordo y no tiene la capacidad de discernir. Y entonces Dios dice: yo me voy a despertar y yo voy a obrar en favor de ellos, y voy a trastornar todo lo que le está impidiendo avanzar, todo lo que los tiene allá sumergidos en esa crisis. Yo lo voy a deshacer en el nombre de Jesús y los voy a poner a andar, los voy a guiar, porque vengo a decirte que a pesar de la situación difícil que estás viviendo, a pesar de la complicación que estás atravesando, hay camino de parte de Dios para ti, que tienes que avanzar. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios de camino, es un Dios que quiere que tú y yo sigamos avanzando hacia el destino profético que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Hay camino delante de ti. Y por eso es que Dios no se resiste a dejarnos allí sumergidos en la crisis, porque necesitamos reaccionar. Y me encanta, ¿sabe por qué? Porque detrás de las crisis, los caminos que se abren son nuevos. Lo que viene es diferente a lo que vivimos ayer. ¿Usted no se alegra por eso? Es que vienen cosas nuevas. Yo estoy diciéndole proféticamente que vienen cosas nuevas para ti.
que vas a andar caminos por donde nunca antes anduviste, y vas a empezar a ver cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias de Dios que nunca han visto. Y la oscuridad, las tinieblas que estaban cubriendo tu vida, tu casa, alrededor, todo eso Dios lo va a transformar, porque vienen cosas nuevas. Por eso Él reafirma: estas cosas les haré y no los desampararé. Porque usted tiene que salir de acá convencido esta noche que usted no está solo en medio de lo que está viviendo. Dios está contigo, y de eso que estás viviendo Él te va a sacar a victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo segundo, cómo responder ante la crisis, es no perder la capacidad de oír, ver y entender. Y a esto lo hemos estado acá tratando. Cuando hablo de la condición del pueblo, ¿cómo está el pueblo? Como un pueblo cuya condición es que pareciera estar ciego, pareciera estar sordo, y sin tener la capacidad de comprender lo que está viviendo. Préstele atención a esto, porque toda crisis que tú y yo enfrentamos nos va a afectar de tal manera que, si es posible, podamos perder la capacidad de oír. Y acá nuestro pastor muchas veces nos ha hablado de esto, que el problema que nosotros tenemos es que vivimos en un mundo donde hay muchas voces, escuchamos muchas voces. Usted lo ha oído, ¿verdad? Y hay tantas voces alrededor de nosotros. Es más, cuando uno enfrenta crisis se aumentan las voces, que uno a veces tiene que tener cuidado a ver con quién comparte la situación que está viviendo. Porque en vez de encontrar un apoyo o una palabra de aliento, de esperanza en aquel con quien compartes tu situación, terminas oyendo una voz que te termina desanimando más de lo que estás. ¿Y se afecta qué? El oír. Y se afecta el ver. ¿Por qué? Para el lado que usted mire es crisis. ¿No le ha pasado que cuando uno está viviendo una situación y usted trata por todos los medios de resolver, de buscarle una solución, usted por todos lados lo que ve es puerta cerrada, crisis, crisis por todos lados? Porque se afecta el ver, la visión se afecta. ¿Y qué decir de la comprensión? Porque la situación nos afecta de tal manera que no entendemos nada de lo que estamos pasando. ¿Sí o no? En estos días he estado batallando con una situación a nivel personal y familiar. Y es una situación que se ha venido prolongando. No sé si tal vez por eso Dios puso en mi corazón esta palabra, porque tiene que ver mucho con lo que yo he estado viviendo. Y no son 2 ni 3 años que yo tengo de estar caminando en el Señor. Y que yo recuerde, yo he vivido crisis. Todos las vivimos. Yo he vivido crisis económicas, familiares. Pero esta crisis, lo que más ha afectado es mi salud emocional. Porque y de hecho, compartiendo acá con uno de los pastores míos, le decía que la lucha que estoy sosteniendo es una lucha muy fuerte, pero es una lucha a nivel emocional. Y yo le decía hace un momento que cuando uno está atravesando una crisis, uno quisiera tener el poder de resolverla en cuestión de segundos. Pero el tema es que oramos, nos movemos,
pedimos dirección a Dios y salimos bajo la dirección de Dios y pareciera que hubiéramos cogido para el lado equivocado. Y entonces viene la situación que la crisis que yo pensé que iba a resolver hoy, ya llevo una semana, ya llevo un mes y todavía no le veo ni la más mínima alternativa de solución. Y cuando la crisis se agudizan las emociones, se afectan tanto las emociones, donde si yo no le presto cuidado, puedo terminar arrastrado por la situación. Pierdo la capacidad de reaccionar. Y se afectan tanto los sentidos, la capacidad que Dios nos ha dado, que puedo dejar de oír la voz de Dios. Y puedo perder la capacidad de ver y entender. Porque cuando estamos en la crisis solo nos enfrentamos a la crisis. Todo lo que yo veo es problema. Entonces mis ojos están enfocados ¿en qué? En la crisis. La mente está enfocada en la crisis. Entonces todo mi ser, toda la capacidad que yo tengo como ser humano está concentrada en la crisis. Pero pierdo de vista que en medio de esa situación siempre hay una palabra de Dios como respuesta a la necesidad que yo tengo. Pero si yo me dejo afectar por la crisis, no voy a tener la capacidad de oír lo que Dios me está diciendo. Y tengo que entender que a pesar de eso, aunque lo que vea sea problema, tengo que seguir entendiendo y creyendo que a pesar de todo eso hay un Dios que se está moviendo a favor de ti y de mí. Que algo Él está haciendo, que no comprendo por qué estoy metido en esto, pero como le decía al pastor que le compartí esta situación, lo que yo sí sé es que de esto que yo estoy viviendo, algo bueno Dios va a sacar. Y te digo algo, porque soy sincero delante de Dios y de ustedes. La crisis no la he terminado de resolver, pero estoy parado creyendo que de esa situación Dios va a sacar algo bueno. Algo bueno viene. Algo bueno viene. Dije que algo bueno viene. Que de lo que estás viviendo algo bueno Dios va a sacar. Hay una expresión muy popular acá en medio de nosotros que decimos: no le veo ni cabeza ni cola. Pues así estoy yo a la crisis que estoy atravesando. No le veo cabeza ni cola, pero aunque ni le vea cabeza ni cola, yo sé que el Dios que está conmigo va a traer respuesta hoy o mañana, pero va a traer respuesta. Pero no me voy a doblegar ante la crisis, me voy a doblegar ante el Dios que yo tengo, creyendo que Él va a traer respuesta. Aleluya. Y si traerá respuesta a mí, traerá respuesta también a ti, porque el Dios que me ama a mí te ama a ti. El Dios que me quiere sacar de la crisis a mí te quiere sacar a ti. Así que ten paz y cree que algo bueno Dios va a traer de eso que estamos viviendo. Así que no te dejes robar la capacidad que tienes de oír, de ver y entender que algo Dios está haciendo. Vamos a aplaudir. Y lo tercero que le quiero hablar de cómo responder ante la crisis es que usted y yo necesitamos caminar sobre la palabra profética. Caminar sobre la palabra ¿qué? Profética. Volvamos al pueblo. ¿Cómo está el pueblo? Diga conmigo: sordo,
ciego y sin entender. ¿Cómo está? Sordo, ciego y sin entender. Pero regreso al texto que leímos anteriormente, versos 5. Cuando habla del llamado de Dios. Porque usted y yo estamos acá por un llamado de Dios. Y si hay un llamado es porque hay un propósito. ¿Estamos claros en eso? Si estamos acá fue porque hubo una palabra a través de la cual Dios nos hizo entender que nos estaba llamando. Y si hay un llamado porque hay un propósito. Y yo me tengo que mantener en el propósito del llamado que Dios me ha hecho. Y que aunque vengan crisis y aunque vengan situaciones difíciles, yo no puedo apartarme de la realidad. Soy alguien que Dios llamó y que tiene un destino profético para mi vida y para mi casa. Y no me puedo mover de eso. Pero escúcheme, cuando usted va conmigo al verso 5 que ya leímos, pero quiero enfatizar esto. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dice, yo Jehová, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo Jehová te he llamado en justicia. Y dice la palabra profética, y te sostendré. ¿Por qué? Por la mano te guardaré, dice la palabra profética, y te pondré por pacto al pueblo. Está hablando del propósito, por luz de las naciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del llamado? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Pero venga, le hago reflexionar sobre algo. ¿Cuál es el llamado? Sacar a los presos de la cárcel. ¿Qué más? Léalo. Abrirle los ojos ¿a quién? A los ciegos. Y de las casas de prisión a los que moran en. Pero ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? Sordo, ciego y escondido. ¿Qué le quiero hacer notar? Si el propósito por el cual estamos acá es porque Dios nos quiere usar como instrumentos para sacar a los presos de la cárcel, para abrirle los ojos a los ciegos y sacar de prisión a los que están en tiniebla. ¿Cómo lo vamos a hacer si esa es la condición en la que estamos? ¿Usted está entendiendo por qué hay el llamado de reprensión de Dios al pueblo? Sordos, oíd, ciegos, ved. ¿Por qué está el llamado de reprensión? Porque ese no es el propósito por el cual Dios a ti y a mí nos llamó. Y no es la condición a la que fuimos llamados. ¿Me estoy haciendo comprender? Por eso es que Dios nos hace el llamado de atención. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, pastor? Porque usted tiene que comprender que lo que te trajo acá fue una palabra. Lo que te puso acá fue una palabra. Y lo que te hace andar en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, es la palabra. Y lo que te va a sacar adelante de lo que estás viviendo es la palabra. Por eso lo que te estoy queriendo decir es que tú tienes que caminar en la palabra
profética. Tú no te puedes dejar conducir por las circunstancias que estás atravesando, que estás viviendo. No, porque eso no es tu destino. Hay una palabra de parte de Dios, una palabra profética que te anuncia que tú fuiste llamado para bendecir la vida de otros. Entonces necesitas sobreponerte a lo que estás viviendo. Y te vengo a recordar lo que hablamos al comienzo, antes de la palabra, cuando adoramos a Dios, que tenemos un Dios que es ¿qué? Grande y fuerte. Entonces usted necesita entender que el Dios que tú y yo tenemos es más grande y es más fuerte que la crisis que estamos viviendo, y que de eso nos vamos a levantar, porque Dios nos va a usar con una palabra profética como la que recibimos para ser de bendición a otros. Siempre he dicho, cuando me ha tocado a veces ministrar por ahí en los ayunos o en las reuniones de oración que hacemos aquí en los salones, siempre le digo a los que tengo la oportunidad de hablarles que Dios en cada uno de nosotros ha puesto un don y ha dado una palabra. Y siempre le estoy recordando, en ti hay una palabra que alguien necesita oír. Y a través del don que tú tienes hay una palabra que Dios va a bendecir. Y a través del don Dios te va a usar para sacar a alguien de la cárcel, para darle vista a un ciego, para traer de la oscuridad a la luz a alguien que está viviendo esa situación. Por eso es que no podemos permitir que las situaciones difíciles que estamos viviendo nos detengan. Porque tu destino es profético. Y hay una palabra que siempre va a venir. Siempre va a haber una palabra de parte de Dios para levantarte, para que recobres las fuerzas que has perdido, para que recuperes la visión perdida, para que agudices tu oído profético y entiendas que a pesar de la dura situación que estás viviendo, hay un Dios que no se ha olvidado de ti, que está hablando a tu oído para hacerte entender que tu destino profético continúa en pie y te tienes que levantar para seguir avanzando, porque lo que Dios tiene para ti es grande, glorioso y poderoso. Por eso el anuncio de Dios es: ya se cumplieron las cosas primeras, y yo os anuncio que vienen cosas nuevas. Le hablaba de la crisis que he estado viviendo. Las crisis son fuertes, tremendas. No sé si te ha pasado que hoy se te ocurre una idea y te montas sobre eso y caminas sobre eso, y resulta que al final del día no te funcionó nada. El día siguiente amaneces con una nueva idea. ¿Te ha pasado eso? Y la mente se confunde. Y quiere uno como preguntarse: Dios, ¿dónde está? No te veo. Y al final uno concluye: no entiendo nada de lo que estoy viviendo. Pero si no tenemos la capacidad de reaccionar, doblegamos ante la crisis. Y es lo que tú y yo no podemos permitir, que nos dobleguemos ante la crisis. Que tengas la capacidad de entender que por muy fuerte lo que estés viviendo, hay un Dios a tu favor. Hay un Dios que, aunque esté callado y haya decidido guardar
silencio, un día se va a despertar. Un día se va a levantar. Un día va a trastornar todo lo que te ha querido detener. Y va a abrir camino nuevo para que tú avances y sigas adelante con el camino profético que Él tiene destinado para ti. Porque no hay crisis que tú y yo podamos atravesar que Él no pueda revertir. No hay situación difícil que tú y yo pasemos que Él no pueda convertirla a favor de nosotros. Póngase de pie, por favor. Concluyo diciendo lo siguiente. Isaías, como es una palabra dirigida al siervo de Jehová, termina diciendo, o termina, más bien comienza diciendo en el capítulo 43: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y le dice: cuando pases por las aguas, ¿qué dice Dios? Yo estaré contigo. Y si por los ríos te toca pasar, ¿qué dice Dios? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, y dará cualquier cosa con tal de sacarte de lo que está viviendo o estés atravesando, porque a sus ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y te ha amado. Y daré pues, dice, hombres y por ti naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Y mire esto extraordinario, porque dice: del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos, mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Porque cuando Dios se levante y dé orden, todo lo que se haya perdido lo recuperaremos. Todo lo que se haya ido, Dios lo hará volver. Porque para Él no hay nada imposible. Porque el Dios que tú y yo tenemos es Dios grande y es Dios fuerte. Quiero pedir el favor, sí, por unos minutos. ¿Hay alguien que quiera venir aquí al altar a orar conmigo un momento? Y dice: pastor, yo estoy viviendo una crisis parecida a la que usted mencionaba. Que juntos podamos orar y creer que el Dios grande y fuerte que tenemos, Él va a sacar algo bueno de lo que estamos viviendo. Si Dios te ha hablado, probablemente hay alguien acá que está viviendo una crisis, tal vez emocional, familiar, económica, no sé. Y tal vez has entrado en confusión y te hallas en una condición que no sabes qué hacer. Y le has dicho a Dios: no sé qué hacer, Señor. He orado a ti, te he pedido solución, te he pedido dirección, Señor.
y todo lo que veo es un caos, y cada día, Señor, se complica más y más la crisis. No sé si estás viviendo esta situación, si te está pasando esto. Si esto es lo que está pasando contigo, entonces esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Y yo lo que quiero es que te pongas de pie. Ponte de pie así como yo me puse de pie y le dije a mi amigo pastor, le dije: no entiendo lo que estoy viviendo, pero lo único que sé es que algo bueno Dios va a sacar de esto. Yo lo que quiero es que no te doblegues ante la crisis, que no te rindas. Vine a decirte de parte de Dios: no te rindas. No renuncies. No renuncies, no retrocedas, no desistas. Es lo que el Espíritu Santo te viene a decir ante lo que estás viviendo. No claudiques, no te doblegues, no renuncies. Él está contigo, mujer. Él está contigo. Tal vez no entiendes nada. Tal vez has visto que los días pasan y pasan y pasan, y oras y buscas, pero no le encuentras solución. Algo bueno Dios sacará de lo que está. Mantente firme, no renuncies. No desistas, no dejes de luchar. Dios está contigo. Él está contigo, varón. No sé lo que estás viviendo, pero Él está contigo. La mano de Dios no se ha cortado. Él está obrando a tu favor. Tal vez lo sientes que está callado. Tal vez lo sientes como el profeta, en silencio. Pero no es indiferente a lo que estás viviendo. No lo es, no lo es, no lo es. Quiero que sepas que Él está contigo, varón. Él está contigo. No entiendes nada. Le dices a Dios: no entiendo nada, no sé. Pero Él está contigo, varón. Él está contigo. Descansa, descansa en el hecho de creer que algo bueno Él va a sacar de lo que estás viviendo. Vamos, descarga. Dios está trayendo liberación a tu vida. Hoy Él te abraza. Hoy Él te sostiene. Él te dice: yo te sostengo con mi mano derecha. Tú eres mío, dice el Señor. Tus planes, tus proyectos, tus propósitos, tu vida, tu casa, tu familia, todo te dice Dios, está en mis manos. Pronto haré liberación de lo que estás viviendo. Y verás respuesta de lo que me estás pidiendo. Porque yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra. Nada se podrá detener cuando yo me levante para actuar. Dice Dios: cuando yo despierte, cuando yo sople, se abrirá camino a tu favor, y vendrá la respuesta y vendrá la solución a tu favor. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.